terminando nuestra serie de predicaciones de Navidad en el próximo domingo. Hoy estamos terminando esta serie corta que implica, donde hemos tratado de explicar qué es ser miembro de la colina, colinense. Colina siendo las bases y trayendo una vez más nuestro lema de Jesús el centro. Eso es lo que cada miembro de nuestra iglesia piensa: Jesús el centro, ser como Él y seguirle la meta. Hoy vamos a ver un poco de ese cómo seguirle, cómo seguir a Jesús, principios para estar en forma. Yo recibía un video esta semana en las redes sociales, me parece muy apropiado, cómo mantenerse en forma a pesar de estas festividades. Entonces daban una cantidad de consejos de las barbaridades que uno no debe hacer en diciembre para no subir esos 3, 4 kilos de más. Entonces, pero para seguir al Señor hay que estar en forma. Es más, para servirle hay que seguirle de cerca. Y el ritmo del Señor, créame que es fuertecito, porque el Señor nos llama a la salvación para servirle. Y muchas veces nos quedamos porque no estamos en forma. Juan capítulo 12, verso 26, dice así: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo estaré, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Fundamentalmente muestra que hay que estar siguiendo al Señor. Hay que estar donde Él esté para servirle. ¿Con qué me refiero a la necesidad de estar en forma? Vamos a hablar un poquito de qué es eso. Veamos Efesios 2, verso 10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Conocer la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de Dios para... ¿No te has preguntado el propósito tuyo particular? Pues al vernos quiénes somos, el Señor nos da pistas de para qué nos trajo a este mundo. Para eso estoy utilizando un acróstico que usan otras comunidades, la palabra forma, porque son 5 elementos básicos que son necesarios conocer para saber quién somos y pues el Señor nos hizo de determinada forma para cumplir su propósito. Es decir, antes de crearnos, el Señor dijo: voy a hacer a fulanito aquí y le voy a poner estos talentos en esta familia, porque tengo un propósito para él o para ella. Dice ahí. ¿Cuál es esa forma que el Señor nos dio al crearnos? La F significa la formación espiritual. Es decir, el Señor nos dio, en primer lugar, cuando tenemos una relación con Él, nos dio dones espirituales. Hay varios en la Biblia, ustedes lo conocen. Hoy no vamos a hablar específicamente de eso, pero nos dio dones espirituales cuando empezamos una relación con Él. Nos dice: mire, les voy a dar este o varios. A todos no nos dio todos los dones, a unos uno, a otros nos dio dones. A eso se refiere la formación espiritual. También se refiere a las experiencias desde el punto de vista de los conocimientos bíblicos. Cada uno lo tenemos. Con eso forma parte de nuestra naturaleza. La F. La O, yo le llamo las oportunidades del corazón. Las oportunidades del corazón quiere decir esas actividades, hechos, eso que hemos realizado que nos gusta tanto, que nos apasiona, que hay cosas que nos salen naturalmente y que decimos: esto es lo mío. No necesariamente es el trabajo, ¿cierto? Porque a veces uno está en el trabajo y no necesariamente en lo que más le gusta y le apasiona. Pero uno debe conocer qué es
son como, no sé, hay personas que se sienten tremendamente animadas, dichosas, por ejemplo, sirviendo a otros. Y a veces sirviendo a otros de escasos recursos, por ejemplo. Hay personas que se sienten hay otros que se sienten maravillosamente, por ejemplo, adorando al Señor, tienen talentos, cantan, en fin. En tercer lugar es ese, la R, los recursos naturales, las habilidades. El Señor te dio habilidades, las que sean. Todos tenemos alguna habilidad, o varias, yo creo, varias habilidades. El Señor nos dio eso porque pues, nos lo dio por algo. La razón fundamental para la cual el Señor nos creó fue para adorarle y servirle. Entonces Él nos hizo a cada uno de esa forma en particular. ¿Cuál es tu natural habilidad? Eso puede formar parte también de ese propósito de Dios para tu vida. En cuarto lugar, la M, mi personalidad. Mi personalidad, la mía. No todos somos iguales, créeme. Hay muchos recursos en el día de hoy para averiguar el temperamento, hay muchas herramientas psicológicas. Cada uno tiene una personalidad y el Señor nos usa así. No pretendamos imitar a otro que no somos. Con tu personalidad, el Señor nos usa. Y por último, la A, de los antecedentes. Es decir, nuestras experiencias anteriores. Tu familia, las enfermedades que ha tenido, las cosas buenas, las pruebas, todos esos antecedentes, todo forma parte del paquete. Debemos conocer nuestra forma, como el Señor nos creó. Debemos empezar y preguntarnos cosas como, oiga, ¿yo en qué soy bueno? ¿Qué es como lo que me sale a mí? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me entusiasma y qué no? ¿Qué es lo que las personas confirman en mí? Porque eso es importante, por eso es bueno en una comunidad. Uy, no sé, tú eres tan bueno para eso, cada vez que tú, no sé, hablo contigo, me animas tanto en este otro sentido. Las personas a nuestro alrededor nos dicen que somos. También, ¿qué puede Dios usar de todas esas habilidades y talentos para extender el reino? Veamos el pasaje nuevamente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. De antemano es desde antes de la creación, es decir, si usted no anda haciendo nada, pues está atrasado. A veces algunos están atrasados 60 años, y no. A fin de que lo pongamos en práctica. Seguir a Jesús es seguirle para servirle. Y de eso nos hizo de una forma particular a cada uno. Somos muy especiales. La palabra aquí en griego, hechura de Dios, es una palabra muy especial. Es la palabra poema. ¿Cierto? Lindo. Es decir, que cada uno somos como un poema de Dios. Nuestro Dios ahí se bajó toda su capacidad literaria. Bueno, mucho más seguramente. Somos un poema único, particular, bello. Eres una obra de arte, único. Pero no solamente, pues de qué vale la pena decir, mire, yo soy único. Sí, está bien, eso está muy bien. Y el Señor dice, bueno, ahora muévase, haga algo, sea eficaz con esa forma de ser único para buenas obras. Dios no te trajo a este mundo simplemente para trabajar, para formar una familia, para tener hijos, para, no sé. Te trajo con un propósito. Y desde antes de crearte, dijo, para Pedrito tengo este propósito, entonces le voy a dar estas capacidades, le voy a dar esta familia, le voy a dar estas oportunidades. En la vida le está permitiendo ciertas cosas para que desarrolle ese propósito. Recuerden que algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, no para salvación, pero Él sí nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con todo eso que yo te di?
No, pues no, yo traté, es que uno tan ocupado, pues no, es que los hijos, después vienen no sé qué tal, y uno se enferma, no, ¿a qué hora? No sé. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Para servir. Somos salvos para servir. Y servimos de acuerdo a esa forma. Miren, a veces las personas dicen, no, es que no tengo ni idea del propósito de Dios. A ver, mírese. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es tu forma? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus capacidades, tus talentos, las experiencias? Porque aún los sufrimientos, todo eso forma parte del paquete. Pero lo importante es, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Ahí no solamente se refiere al don espiritual, se refiere en general a todo lo que el Señor nos da, incluyendo el Espíritu Santo. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Porque la gracia del Señor es multiforme. Este es un versículo bastante administrativo. El Señor también tiene dones administrativos. Y pone ahí, dice, cada uno pues ponga al servicio de los demás. De los demás, servir al Señor, eso sí hay que tener muy claro, no es solamente en la iglesia. No, al contrario, sobre todo afuera. Es donde más oportunidades tenemos de servir. Claro, incluye la iglesia, pero afuera, el trabajo, con la familia, ¿cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo encontrar tu forma? Miren lo que dice Hebreos 13:21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a ilustrar con una historia. Resulta que habían unos animales que querían hacer una escuela. Y pusieron una escuela de animales. Pero el director de esa escuela fue bastante animal. Entonces dijo, voy a poner estas materias y vamos a hacer que todos los animales tienen que ver todas las materias. ¿Cuáles eran esas materias? Correr, trepar, nadar y volar. Y todos, me hacen favor, todos los animales que toman esas materias. Ya pueden imaginar lo que le pasó, por ejemplo, al pato. El pato era buenísimo en nadar, prácticamente incansable, magnífico en nadar, pero lo pusieron a la clase de atletismo. Y como el pobre pato, pues poco de atletismo, dijo, me da el favor, usted se queda después de clase a practicar atletismo. ¿Qué le pasó al pobre pato? Se le hincharon las patas, porque pues no sabía correr, y después cuando fue a nadar, ya nadó mucho menos, la mitad de la capacidad que tenía de nadar, y se tiró la materia de correr. El conejo, al contrario, era buenísimo en carreras, buenísimo, pero lo metieron a clase de natación. Y con toda esa natación que le tocó al conejo practicar, le dio neumonía, entonces le tocó irse al hospital y por lo tanto prácticamente en todo el año no pudo asistir a clase. La ardilla era súper buena en trepar, en escalar, pero la pusieron doble clase de volar, ni porque la pobre intentaba, ni por intentar, se frustró y quedó con ese trauma de por vida, porque no podía volar. Uy, una que sí era muy buena en volar era el águila. Era un estudiante medio rebelde, entonces la pusieron a escalar. ¿Usted cree que el águila iba a escalar un árbol? ¿Qué hacía? Pero volaba y rapidito. Decían, no,
que es escalar. Y el águila, bien rebelde que es, dijo, no, yo no, entonces no, yo no lo hago. Me hace el favor y la pusieron a la clase de natación. Tampoco quiso la clase de natación, entonces la echaron del colegio. Nuestro Dios de igual forma nos hizo a cada uno muy particulares. A veces yo no sé qué vemos como, no, es que el propósito de Dios para mi vida, yo no sé, para lo ponemos, yo no sé en qué términos, para estratosférico, no, el propósito. A ver, ¿qué sabe hacer usted? ¿Cuáles son sus dones espirituales? La gente dice que usted es bueno, ¿en qué le gusta hacer? Hágalo, pero para el Señor. Uno de los grandes problemas, sobre todo ahora, de los jóvenes en el día de hoy, es no solamente que pues, puedan estudiar, hay muchas carreras, el día de hoy hay cantidad de... El problema es escoger cuál, ¿cierto? El problema no es ese, es qué van a hacer con esa carrera para el Señor. Esa es pregunta número 1 para nosotros y particularmente para los jóvenes. Porque pues uno lo que pues hasta ahora uno como papá dice, bueno, a ver usted qué va a hacer en la vida, estudie algo, no sé qué. Bueno, eso es importante. Pero bueno, con eso que ha decidido, ¿qué va a hacer para el Señor? Porque el problema de la iglesia del día de hoy es, bueno, si usted es ingeniero, ¿qué es? Sí, aprovechando que no están aquí. Por ejemplo, un excelente ejemplo es lo que están haciendo Néstor y Berta. Porque digo, arquitecto, ¿yo qué hago? Ingeniero, yo cálculos estructurales, ¿y eso para qué? Y pues, ¿cómo? Bueno, si el Señor le dio esa capacidad, póngala y créanme, cuando la ponen para el Señor, se multiplican los dones, los talentos. Y hay que ver, por ejemplo, la capacidad de hacer todas esas diligencias de curaduría, todas esas cosas de entender el manejo del espacio. Un pequeño ejemplo. Pero entonces, no, es que ¿cuál es el propósito de Dios? No, si uno no es pastor, cura o monja, entonces ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es la vocación? No. Todos tenemos un llamado. Pastor, pero ¿cuál es mi llamado? A ver, mira, ¿usted qué estudió? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué tiene así como libre? ¿Qué le apasiona? No sé. Bueno, hágale. Estudie la Biblia y empiece, hágale con eso. Pero a veces, cuando esperamos que todo el mundo haga lo mismo, que todo el mundo siga el mismo molde, nos pasa la de la escuela de los animales. Frustración, desaliento, mediocridad y fracaso. Porque entre otras cosas, si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, puedes que tengas mucha plata, que tengas un cargo directivo muy importante, pero eres un fracaso si no estás cumpliendo con ese propósito para el que Dios te hizo. Hebreos, nuevamente, 13:21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Eso es muy importante, la voluntad de Dios. Por eso me gustó ese versículo, ese canto de la estrofa que dice que pueda hacer y que pueda estar en tus sueños, los sueños del Señor, pero te hizo a ti para cumplir esos sueños. ¿Qué has decidido? ¿Qué se supone que debes hacer con tu vida? ¿Qué clases debes tomar desde el punto de vista espiritual? ¿Tus habilidades coinciden con tu llamado? ¿Cuál es tu formación espiritual? ¿Cuáles son tus dones? Si yo le pasara un papelito aquí a cada uno, a ver, por favor me anotan los dones espirituales, los dos que tengan cada uno, lo llenarían así de una, los tienen que tener. Yo sé que algunos sí, otros no. ¿Qué es lo que te apasiona? Pues
eso forma una pista. Hay que tener cuidado con esto de que te apasiona, porque hay personas que a veces por sufrimiento, traumas, pues tienen el apasionador dañado. ¿Usted no ha visto? Hay personas que, nada. Yo he hablado la otra vez con un caballero y dice, no, pues a mí, no, a ver, no, dígame, yo le hago, yo no. No, pero a usted qué le gusta, no, pues no, lo que sea. No, pues hay personas que sí, pues, tienen el apasionador dañado, pues entonces hay que arreglarlo, el Señor se lo arregla. A ver, ¿qué habilidades? No me digan, ay, no, yo no sirvo para nada. No, como que no. Si tú dices que no sirves para nada, primero que todo estás ofendiendo al Señor. Entonces le dice, entonces, ¿me quedó mal hecho? ¿Está diciendo el Señor? No, yo le di talento. Que tú consideres que esos talentos no son, o que quieres, ay, pero no, qué lindo que cantara. Pero hermano, pues no. Pero cosas de maravilla y algo cierto. Ahora es súper bueno para el cálculo matemático, por Dios, todo lo que puedes hacer. Pero, y la personalidad, esa es otra cosa. No, es que yo no le puedo servir al Señor porque yo no, ¿cómo es que no tengo ese encanto, esa, no sé qué? El factor X para servir al Señor. No, aquí no ponemos concursos del factor X para servir al Señor porque no, pues todos tenemos ese factor X para el Señor. Es decir, que no, que es que para servir al Señor uno tiene que hablar y ser... No. Tengamos cuidado también con eso, cuando juzguemos a las personas a tu alrededor. Porque cada persona es diferente y pues tiene su forma particular. Aún, por ejemplo, de enseñar, hay muchas formas de enseñar. Cada uno lo usa. Pero por favor, si la enseñanza no es uno de tus dones, tranquilo, tiene otros dones. Porque yo me acuerdo de un señor que y él quería que lo pusiera todas las clases. No, pero ese tipo enseñando, dormía, todo el mundo se confundía. Eso después de la primera frase, ¿qué fue lo que dijo? Eso, no lo es, no es. Y es bueno estar en una comunidad para que digan, hermano, gracias por el esfuerzo de tu clase, pero más bien te va a mandar a que ayudes a alejar la alabanza, porque es como que por ahí. Y los antecedentes, siempre, créanme, los antecedentes educacionales, los espirituales, aún las experiencias dolorosas, las heridas son excelentes recursos que el Señor tiene para servir a otros. ¿Por qué es tan importante conocer tu forma o estar en forma? No solamente para la salud. Isaías 43:7 dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Como el Señor me formé, yo tengo que entender cómo es que el Señor me formó y encontrar mi forma. Y todo empieza con Él. ¿Cómo es que el Señor me formó? ¿Por qué es importante? Primero, porque revela el propósito de Dios para ti. Miren, créanme, ustedes pueden dedicarse un mes, ayuno de oración, para que el Señor les revele el propósito de Dios para tu vida. Pero si no te analizas y no identificas quién eres, no vas a dar por eso. Pero es importante. El Señor, esa es otra cosa, el Señor te formó y te dio un propósito para ti, pero a ninguno nos va a obligar. Es algo que nosotros tenemos. Pero tampoco nunca es tarde. No, digo, pues pastor, ya. No, nunca es tarde. Al contrario, recuerden que el Señor parece que utiliza esa experiencia y esa madurez que los llama a las personas a ciertas empresas ya bastante mayores. Al contrario del mundo, créanme, el Señor, para él, el Señor la edad no es ningún
ningún problema. Si no, miren, todos los viejitos del Antiguo Testamento solo fueron los más exitosos, sabios. Moisés, ya fue, ¿sí? José empezó bien jovencito, pero el ministerio fue ya. Daniel también empezó, pero lo brilló, pero ya después. Entonces, es importante conocer tu forma para saber el propósito de Dios. En segundo lugar, es porque la forma es como Dios nos creó para servirle, para tener una misión. Una de las cosas por la cual estamos construyendo y ampliando, y todo eso es para que haya más personas en misión. No quiere decir pastores, no. En todo sitio proclamando las buenas nuevas de salvación, incluyendo obviamente a las comunidades donde no hay proclamación del evangelio. Pero el Señor te hizo con esa habilidad. Necesitas conocer, porque si te pones de pato y te pones a correr, pues, y al conejo a darle clases de natación, no va a funcionar. En tercer lugar, es importante porque, miren, esta vida es como una preparación. ¿Sabían? ¿No saben que esta vida es una preparación? Sí, es una preparación, porque allá en el cielo, ¿ustedes creen que es que todo el día vamos a estar allá con pasear? Qué aburrición. Ojo, con alguna guitarra eléctrica, pero qué aburrición, por allá flotando en la nube. ¿Qué vamos a estar haciendo allá en el cielo por la eternidad? Adivine. ¿Cantando todo el día? ¿Todo el día? No. El Señor nos dio talentos, dones y una forma de ser, porque allá vamos a estar haciendo eso para lo cual nos creó. O sea, más vale que empecemos allá. Sí. Sí, no, sí. Mejor dicho, en otras palabras, el Señor me va a poner por allá a predicar, no sé a qué, pero a predicar allá igual. Y ustedes qué cosa tan lindo le va a hacer unos vestidos celestiales allá. Algunos que decoran, cocinar. Ustedes creen que todos los cocineros para las bodas del Cordero, entonces, eso es. Sí, esa es otra cosa. Por ahí estoy leyendo un libro que dice cómo será el cielo. Muy, muy chévere, porque pues como que le cambia a uno la idea. Pues vaya a estar sin oficio por la eternidad, por Dios. No. Y se empieza ahora. Usted no ha tenido la experiencia de estar en un curso que es donde los requisitos para ese curso no los tiene. En cambio, el que ya practicaba, eso es otra cosa. Bueno, pero lo más importante, en cuarto lugar, según este pasaje que acabamos de mencionar de Isaías, es porque le damos la gloria a Dios con lo que hacemos. Gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios por aquellos que son buenos para hacer, por ejemplo, cuentas. ¡Qué maravilla! Entonces, que tener todo organizadito, todo, qué belleza, todo. Sí. Allá el Señor les va a poner a contar los ángeles del cielo, a hacer cuadritos y todo eso, Excel, no sé, todas esas bellezas que hay allá. Gloria a Dios por eso. Me pongan a mí. Gloria a Dios. Hay algunos de ustedes que hacen un sancocho trifásico. Ay, Dios. Gloria a Dios, ¿cierto? Cuando uno está,
o algunos cantan tan lindo, para darle la gloria a Dios. Dios nos hace de esa forma particular para darle la gloria. Dice, repitamos, Isaías 43:7, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo le he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Por eso hay que decir, bueno, ¿y cómo te formó el Señor? Pues, ya debes de tener pistas de cómo te formó y qué. Miren, si Dios quisiera que fueras otra persona, suena boba la afirmación, pero es cierta, pues es lógica más bien, no existirías. ¿Te das cuenta? Si Dios quisiera que fueras otra persona, pues no existirías. Pero te hizo precisamente así, así te quería. Claro, sin las mañas y todo lo demás, eso sí es cierto, eso tampoco. Pero así te quiere, así te hizo. Qué lindo. Miren, el problema del día de hoy también, en una sociedad como el día es de autoestima cristiana sobre todo. Pero ¿saben cuáles son las bases? Con esto termino. 3 bases fundamentales de la autoestima del cristiano. Fíjense que no está en hacer mucho, predicar, hablar, no sé qué cosa. Primero, que Dios te creó. Me parece. Eso es número 1 de la autoestima. Dios te creó. Segundo, Jesús murió por ti. No, eso no te da un valor pues incalculable. Y el tercero, del creyente, solo el creyente, que el Espíritu Santo viva en ti. O sea, eso sí es ya, como dice, la tapa de bendición. Lo mayor. ¿Cómo puedo decir, ay, yo no sirvo para nada? Servir al Señor implica seguirle. Para seguirle hay que estar en forma. Es un llamado para todos. No es para unos cuantos por ahí que están metidos en la iglesia. No, es un llamado para todos. ¿Cuál es tu forma? Qué lindo descubrir, si no te has puesto a pensar. De hecho, como iglesia estamos para eso. El otro semestre va a haber un curso particularmente para eso, para ayudar porque nadie te lo puede decir sino tú. Pues uno no lo puede decir. Porque sí, yo sí sé que hay unos aquí en la iglesia, porque ese es parte de sus dones. Mira, no, tranquilo que yo sí le digo para que sirve usted. Sí. Bueno, ese es un don también, ¿cierto? Pero no, cada uno tiene que descubrir, afirmarse en eso. Porque el Señor nos llama para salvación, para servirle. Y para servirle hay que seguirle de cerca con nuestra forma de ser. Vamos a orar. El Señor nos dé conciencia. Créanme, si ustedes revisan, repasan sus notas y oran, el Señor les va dando muchas revelaciones. Y si no, con mucho gusto hablamos. ¿Sí? No, pidan cita. Una señora me dijo, no tengo ni idea quién soy, ni qué hago, ni cómo hago. Tranquilo. Entonces, ese es uno de mis dones, ayudar a las personas a descubrir su forma. Señor nuestro, gracias por la variedad, la multiforme gracia con que nos creaste. Ni uno igual y con un propósito. Desde antes de venir a este mundo ya tenías ese plan. Gracias por la forma como nos has venido formando, aún a veces en medio de la prueba, pero también ayúdanos a vivir para ti, no para el que dirán, ni para lo que otras personas piensan, sino para lo
cual tú nos has creado. Ayúdanos a vivir así, a descubrir cada uno ese maravilloso propósito para el cual nos has traído, la forma en particular como cada uno podemos cumplir esa misión. Señor, te ruego que cada uno pueda encontrar la forma particular, especial, única, para cumplir con la misión. Señor, sé que tú eres el más interesado en que lo sepamos. Más bien dispón nuestro corazón, nuestros recursos, a veces ideas y preconceptos, quítalos para que podamos servirte con plenitud. Mientras un día nos reunimos en tu presencia, no para estar sin hacer nada, sino para plenamente cumplir con ese propósito para el cual tú nos has llamado a existir. Gracias, Señor, porque nos creaste. Gracias, Señor, porque moriste por cada uno de nosotros, moriste por mí. Y, Señor, gracias porque si te aceptamos en el corazón, tu Santo Espíritu vive en cada uno de nosotros. En tu nombre oramos.